¿Qué pensarías si te dijera que la metafísica forma parte de tu vida de manera cotidiana y tú no te habías dado cuenta? Imagina que el universo es un videojuego de mundo abierto. La parte física eres tú con un control en las manos jugando el videojuego. La metafísica es el código fuente donde está programado el videojuego para que pueda existir, y es a partir de ahí que se crean los personajes o las misiones. Pero, ¿qué es la metafísica? La metafísica es una rama fundamental de la filosofía que se preocupa por las preguntas más profundas y abstractas sobre la existencia y la realidad. La palabra proviene del griego meta, que significa más allá, y física, que se refiere a la física o a la naturaleza. Literalmente significa lo que está más allá de la física. O eso es lo que creíamos. La palabra metafísica suena mística, pero nació casi por accidente. En el siglo I a.C., Andrónico de Rodas, quien fuera el sucesor de Aristóteles, fue quien editó, estructuró y ordenó toda la obra de Aristóteles. A los libros sobre la naturaleza los llamó la física. Después colocó una serie de apuntes y textos que usaba Aristóteles para dar clases, que hablaban de temas más abstractos o inmateriales. Y en vez de nombrarlos solamente como lecciones, como no tenían título, simplemente los llamó metafísica, los que van después de los físicos. Aristóteles, sin embargo, la llamaba filosofía primera. Su definición era la siguiente: hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. O dicho en otras palabras, el intento de la razón para explicar y entender toda la realidad. Mientras que la biología estudia la vida y la astronomía los astros, la metafísica estudia lo que todas esas cosas tienen en común, el hecho de que existen. Piensa en la metafísica como una manera de encontrar las reglas del universo, no las reglas de la física, como la gravedad, sino las reglas que explican por qué la gravedad existe en primer lugar, o por qué hay un universo y no solo nada. Para entender la metafísica, hay tres conceptos básicos que son ente, sustancia y ser. Ente es algo que es algo. Sustancia es aquello que poseen las cosas internamente y las hace ser lo que son. También la conocemos con el nombre de esencia. Y el ser. ¿Qué es el ser? La ontología es la rama que se dedica específicamente a estudiar al ser y la existencia. La palabra proviene del griego ontos, ser, y logos, estudio. Literalmente es la ciencia del ser. La ontología no se pregunta cómo son las cosas. Eso lo hace la ciencia, sino qué es lo que hace que algo exista. Imagina que tienes una manzana. Si le quitas el color, sigue siendo una manzana. Si la cambias de forma, sigue siendo una manzana. Si le quitas el sabor, sigue siendo una manzana. Entonces, ¿qué es aquello que hace que la manzana sea? La ontología es una sección del mapa que se enfoca solo en la naturaleza de la existencia. Estudia cómo se conectan las cosas. Por ejemplo, ¿eres tú la misma persona que hace 10 años, aunque todas tus células hayan cambiado? La ontología busca qué es lo que permanece, la esencia, a pesar de los cambios. Pongamos otro ejemplo. Imagina una biblioteca. La física estudia de qué está hecho el papel y la tinta. La metafísica se pregunta quién escribió los libros y por qué existe la biblioteca.
La ontología se pregunta, ¿qué es un libro? ¿Es el objeto físico de papel o es la historia que vive en la mente del lector? Si quemo el papel, ¿muere el libro o el libro sigue siendo en otro plano? Siguiendo con nuestra exploración de la realidad, la ontología es el estudio del ser, el código fuente. La cosmología es el estudio del contenedor, el universo en su totalidad. La palabra viene del griego cosmos, que significa orden, y logos, estudio. Es el estudio de las leyes que rigen el origen, la estructura y el destino del universo. Sin embargo, hay que distinguir dos formas de ver la cosmología, porque se suelen confundir. La cosmología física, la ciencia, es la que estudian los astrónomos y físicos como Stephen Hawking o Albert Einstein. Se basa en matemáticas, observación de telescopios y experimentos. ¿De qué se ocupa? Del Big Bang, los agujeros negros, la materia oscura, la expansión del universo, entre otros. Sus herramientas más utilizadas es el método científico. Por otro lado, la cosmología física, que se incluye en la metafísica, no busca medir las estrellas, sino entender el sentido de que existan. La cosmología se preguntaría, ¿el origen? ¿Tuvo el universo un comienzo en el tiempo o es eterno? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿El orden? ¿Por qué el universo sigue leyes y no es un caos absoluto? La finalidad. ¿El universo tiene un propósito o es un accidente azaroso? La teología proviene del griego theos, Dios, y logos, estudio, razón o discurso. Por lo tanto, la teología es la ciencia o estudio de Dios. ¿Qué es exactamente? La teología es la disciplina que intenta comprender de manera ordenada y racional la esencia y la obra de Dios, comprendido como el creador del universo. La teología se propone analizar, reflexionar y comprender mejor lo divino y la relación que existe entre ese ser superior y el ser humano o el universo, para lo cual adopta un espíritu filosófico y no científico. Hay dos caminos de la teología. Aunque todas las teologías estudian a Dios, lo hacen desde dos puntos de partida muy diferentes a esta. La teología revelada se basa en la fe y en documentos que se consideran palabra divina, como la Biblia, el Corán o la Torá. Aquí el teólogo acepta que Dios se comunicó con los humanos y analiza este mensaje. Y la teología natural o filosófica se basa únicamente en la razón. No necesita libros sagrados ni milagros. Intenta llegar a la idea de Dios analizando la lógica del universo. Por ejemplo, si hay un diseño, debe de haber un diseñador. ¿Y qué preguntas intenta responder? Un teólogo no solo dice Dios existe, sino que se hace preguntas profundas como ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Es una persona, una fuerza, una mente o la energía misma? ¿Cuál es el problema del mal? Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Y la relación con el hombre. ¿Dios interviene en nuestras vidas o simplemente se va? Se retira a observar. ¿La teología y la religión son lo mismo? A menudo se usan como sinónimos, pero son cosas distintas. La religión es la práctica, el ritual, la fe y la comunidad. Rezar, ir al templo, seguir mandamientos. La teología es un ejercicio intelectual, es sentarse a pensar, debatir,
y escribir teorías lógicas sobre lo que esa religión cree. Se puede decir que la teología es la parte académica de la fe. Es importante hacer una distinción para que definamos de qué metafísica estamos hablando en este canal. Existen dos grandes ramas hoy en día: la metafísica académica, filosófica, y la metafísica aplicada, espiritual, práctica. La metafísica académica se estudia en universidades. Tiene como autores a Aristóteles, Kant, Heidegger, entre otros. Busca entender la estructura del universo. Usa la lógica y el análisis conceptual. La metafísica aplicada se estudia para el conocimiento personal. Tiene como autores a Connie Méndez, Saint-Germain, Neville Goddard. Busca transformar la realidad del individuo. Usa decretos, afirmaciones y visualizaciones. Pero, ¿cuál es mejor? Ninguna. La académica te da la estructura intelectual para no ser engañado por falsas lógicas, y la aplicada te da las herramientas para usar ese conocimiento y mejorar tu vida. La clave es el principio del mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. Si el universo es mental, entonces entender la mente es entender la estructura de la realidad. Y entonces, ¿para qué me sirve la metafísica aplicada? Muchos dicen, esto es muy abstracto. Pensar en positivo no me sirve para pagar mis gastos de vida. Pero se equivocan. La metafísica es la herramienta más práctica que existe por 3 razones. 1. Elimina el victimismo. Si entiendes que tu conciencia es parte del código fuente, dejas de ver el mundo como algo que te pasa y empiezas a verlo como algo que tú proyectas. 2. Claridad mental. Al cuestionar qué es real y qué es producto de nuestra imaginación, creado por nuestros miedos, dejas de sufrir por cosas que no existen. Aprendes a elegir entre pensar lo que quieres y lo que no quieres que suceda. 3. Poder de decisión. La metafísica te enseña que tu atención es tu activo más valioso. Donde pones tu yo soy, tu atención, pones tu realidad. Al final del día, la metafísica no se trata de alejarse del mundo, sino de entenderlo tan bien que puedas vivir en él con total libertad, propósito y conciencia. Si este video te ayudó a entender un poco mejor el código fuente de la realidad, dale me gusta, comparte y sígueme para una vida más espiritual. Metafísica y energía.